chiquitines, soy Rumai-chan y les doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Estoy de buen humor porque me acaban de pagar el YouTube por primera vez y bueno, acabo de llegar a la mitad del dinero que requiero para al menos uno de mis animales, así que vamos por muy buen camino y estoy muy agradecida con todos los que me han apoyado hasta ahora. Voy a próximamente tomarme un descanso de mis comisiones, entre comillas, porque seguramente si alguien me pregunta por una comisión no me voy a negar, pero no voy a estar tan intensa porque ya voy por la mitad y puedo ir un poquito más relajada. Ahora vamos al grano del video. Mucha gente me ha preguntado el cómo colorear según el entorno, porque muchos, incluyéndome, caemos en el pillow shading, que en traducciones literales sería algo así como almohada sombra o sombra de almohadas, pero el punto es que se le da ese nombre al sombreado que le hacemos a los dibujos que no concuerda con el fondo o con el entorno, es decir, que el entorno sea oscuro, que sea de noche, pero tu dibujo esté casualmente iluminado como si tu personaje brillara, y no debería de ser así. Muchos me han pedido consejos sobre esto y la verdad es que he estado estudiando un poquito el tema porque yo también caigo en ese error y es muy común, porque a veces terminamos haciendo el dibujo primero, o sea el personaje primero, pero no sabemos qué hacer de fondo, y como no sabemos qué hacer de fondo, hacemos el fondo después y el fondo no queda igual que el personaje y todo se va a la verga. Lo que puedo aconsejar es este ejemplo que tengo aquí. Voy a estar dibujando o coloreando un dibujo que hice recientemente y les voy a explicar los pasos más importantes para no caer en el pillow shading. Y es muy importante que presten atención a ciertos detalles de su dibujo para que no se olviden ninguna zona que pueda estar iluminada y ninguna zona que pueda estar oscura. No somos perfectos, es posible que tu dibujo siga teniendo errores, pero se va a ver mucho mejor. Una de las primeras cosas que debemos que tomar en cuenta es que al momento de poner los colores bases en tu dibujo que va a estar en el primer plano, tienes que tener un concepto o una idea de qué demonios vas a hacer de fondo, porque si no se va a ver mal, muy mal. Bueno, por ejemplo, en este dibujo que les estoy mostrando, tengo un concepto muy simple de cómo va a ser el fondo. Más que nada me baso en los colores que voy a utilizar para el fondo. Si quieren que su dibujo sea de día o de casualidad dibujaron el primer plano y no saben cómo hacer el fondo y no quieren poner un paisaje, pongan un color base y ya está. Pero si tienen los colores base y no saben qué fondo ponerle, por favor empiecen desde los colores bases como estoy haciendo yo. Teniendo ya los colores bases, antes de sombrear, por favor no se les olvide, antes de sombrear tienen que tener un concepto de dónde viene la luz y de dónde viene la oscuridad. Qué partes del dibujo van a producir luces y qué partes del dibujo van a ser cubiertas por oscuridad. Pueden hacerse flechas en diagonal, horizontal o como prefieran. Y en este caso que les estoy mostrando es de arriba a abajo, pero también por lógica, como el sol está detrás porque hay una especie de atardecer, tengo que tomar en cuenta que también le entra luz por detrás al personaje. Una vez hecho esto, vamos con el siguiente paso. El siguiente paso sería más o menos ir haciendo las zonas que tienen sombra. Una cosa que yo estoy haciendo últimamente que me sirve y mucho es que cuando hago sombras, hago una primera capa con una sombra más clarita y hago después una segunda capa en las zonas donde esté la sombra más oscura, con el fin de darle al dibujo más volumen. Eso ayuda a que se vea mucho más real, incluso si es un estilo anime con el que estoy practicando porque es el más sencillo que puedo usar, pues así se ve más real, más detallado, muchísimo más natural. Y va igual si haces las capas de luces. No siempre es necesario, pero también es bueno que con las luces hagas una primera capa con una luz clara y otra capa con una luz un poco más intensa. Depende del pelo del personaje, depende del tipo de ropa que esté usando. De hecho, esta es otra cosa que tengo que mencionar, y es que antes de publicar tu dibujo y antes de seguir coloreándolo, tienes que mirarlo un buen rato, detallar cada zona y ver en qué partes
puedes poner más luces y qué partes puedes poner más sombras. Es muy importante que te quedes viendo tu dibujo y seas muy detallista, si es que quieres mejorar, para ver en qué partes puedes colocar ciertos detalles mínimos pero importantes del dibujo que le darán más vida. Otro paso muy importante que casi olvido mencionar, que en un principio deberían de hacerlo, es mantener su dibujo dividido y ordenado. Cosa que no muchos hacen, seamos honestos. A veces dejamos que el dibujo tenga un montón de capas que lleven por nombre chorizos de letras y chorizos de números, como el nombre de una estrella que acaban de descubrir. Y eso hace que nos confundamos bastante en qué zonas sombreamos qué cosa. No debería de pasar. Pasa de todas formas. Para corregir eso, por lo general espero a tener todo el dibujo completo y fusionado para arreglar esas partes en una sola capa. Pero para evitarse esos desmadres es mejor tener el dibujo bien clasificado por capas y por carpetas. Al tener eso bien ordenado, si tenemos el linear aparte y no lo hemos ensuciado ni coloreado en la capa equivocada, tengamos fe de que eso no ha pasado todavía mientras están dibujando, porque a veces pasa y pues triste. Suelo crear una capa máscara para colorear el linear, de forma en la que el color de las líneas se fusione con el color base del dibujo mientras estoy coloreando. Algo que me enseñaron, que considero algo muy importante en mi carrera. En diseño gráfico a veces te enseñan un poco de ilustración porque, seamos honestos, son una rama aparte. Aunque hayan países que estudian la ilustración como una carrera aparte, en mi carrera de diseño gráfico, la ilustración formaba parte. Y era una rama y me enseñaron un montón de cosas. Y entre ellas, pues, que cuando estés haciendo un linear para algún dibujo, ya sea un dibujo digital o un dibujo tradicional, es importante que las líneas no siempre sean negras. El negro no puede ser un limitante. Si es un limitante, pues por lo general no se va a ver muy estético, porque el negro no siempre es estético como limitante. Entonces, lo que puedes hacer es colorear tu linear o tratar de usar un color que no sea negro para que se combine con los colores que estás usando como base para colorear. No simplemente para dibujos que sean complejos. A veces te ayuda mucho en dibujos simples, como el que voy a mostrar a continuación. Una vez que tengan el dibujo semilisto, hay muchos pasos que yo uso personalmente antes de terminarlo por completo. El dibujo, ya una vez coloreado, yo lo voy editando tanto en Sai como en Photoshop. Yo dejo las capas aparte, divididas, y creo una nueva con el personaje de primer plano fusionado ya. Y voy coloreando encima de él en la misma capa una capa diferente, de forma en que voy retocando los detalles que yo vea que están mal. Ya he editado en Sai que haya corregido ciertos errores y que agregue zonas de luz y zonas de sombra, o detalles, por ejemplo, en el pelo, poniendo cada hilo de pelo uno por uno para que se vea bien y se vea voluminoso. Pues llevo el dibujo al Photoshop. Primero termino el fondo, que el fondo va a ser explicado en un video aparte, pero si quieren saber cómo hice las nubes, pues ya lo expliqué en otro video. Una vez hecho el fondo, hago ediciones, ya sea como que ajusto los colores del dibujo, lo copio enteramente y lo hago en un nuevo archivo para irlo editando aparte. Voy agregando zonas que tienen desenfoque en algunos lados con la gota o con el desenfoque gaussiano. Y pues le doy un poquito a superponer y voy jugando con los niveles para que el dibujo tenga un poco más de vida al tener colores vivos. Algo interesante de lo que me he dado cuenta es que mientras estoy dibujando y mientras estoy viendo y dando retoques al dibujo, es que mientras más lo miro, más detalles le encuentro. Y es una ventaja y una desventaja, porque cuando termino el dibujo, que ya digo, listo, está terminado, pues cuando lo publico ya veo que, debí haber hecho esto. Entre más tiempo te quedes viendo tu dibujo antes de publicarlo y mientras lo estás editando, más detalles le encontrarás y mejor se verá.
si no tienes un concepto definido de lo que quieres hacer antes de colorearlo, el dibujo ya se va a ir por malas ramas y ya no va a estar bien coloreado y vas a caer en el peluchado. Y eso realmente pasa mucho. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos al momento de colorear, tener un concepto mínimo de cómo va a ser el fondo y el entorno. Y si no lo vamos a hacer, pues deja el fondo transparente y que solamente sea un concept art. Y esto vendría siendo todo. Nos vemos después. Hasta luego, chiquitines. Hago una primera capa con una sombra más clara y una segunda tapa. ¿Por qué dije tapa? Siempre pierdo el hilo. Pillow shadow. No. Pillow shadowing. Pillow shadow. Pillow. Me cago en la... Ay, no sé pronunciar. Mi inglés está sufriendo ahora mismo.